Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba hace un ratito, comenzábamos la semana pasada a ir poco a poco desgranando las conclusiones que ya están sobre la mesa de la Comisión de Investigación abierta al Hospital Universitario de Burgos, y hoy lo queremos hacer con Laura Domínguez, que está de nuevo con nosotros para hablarnos desde esa posición de Podemos en este caso, acerca de las conclusiones que se han plasmado en el documento que tenemos aquí en plato también. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. Lo decía al principio del programa, llevamos más de 2 años hablando del trabajo que habéis realizado en torno a esta comisión, 2 años que imagino han servido para profundizar en todo lo que ha sucedido en torno al hospital, y sobre la mesa algo de lo que también habíamos hablado en la última conversación que manteníamos. La realidad es que existen ahora mismo 2 bloques de conclusiones, podemos decir así, las del Partido Popular y las de la oposición, que habéis elaborado este documento de forma conjunta, y la primera pregunta tiene que ser precisamente esta. Yo no sé si defrauda el hecho de no haber podido llegar a una conclusión conjunta o a un mayor entendimiento, en este caso con el Partido Popular, después de tanto trabajo y durante más de 2 años. Bueno, nosotros consideramos que el simple hecho de que grupos de tan distinto signo político, ¿no?, y de tantas diferencias hayamos sido capaces de llegar a unas conclusiones conjuntas. Los que se quedan solos en este caso son, una vez más, el Partido Popular, que sigue a ultranza defendiendo el modelo de gestión del Hospital de Burgos. Pero para nosotros sí que creo que vamos, nos podemos felicitar por haber llegado nosotros a esas conclusiones a pesar de todas las diferencias políticas. Y en todo caso, nosotros estos días sí que estamos transmitiendo que no entendemos esto como el final del camino, que han sido 2 años de trabajo en esa comisión de investigación, pero que ahora sigue otro tipo de trabajo hacia afuera y sigue la defensa por esa recuperación del hospital, que estoy segura de que los 4 grupos que hemos firmado estas conclusiones vamos a mantener en firme. ¿La comisión ha servido para ratificar sospechas? Porque se había dicho de todo y acerca de muchísimos ámbitos en torno al hospital durante los últimos años. ¿Ha permitido ratificar, ha permitido despejar dudas? ¿Ha complicado algunos ámbitos o ha complicado algunas cuestiones? ¿Qué sensaciones hay ahora? Claro, se han puesto encima de la mesa cuestiones que de primeras no se hablaban, cuestiones que eran más complejas, el proceso de contratación, cómo es el proceso de construcción, la falta de control en el proceso de construcción. Todas esas cosas las hemos ido sacando con la comisión de investigación, ¿no? Porque hace 2 años hablábamos como a muy grandes rasgos, los modificados, los costes, que era como lo que le suena a todo el mundo, pero luego hay muchas otras cosas que siguen sin explicarse, y también siguen sin explicarse los modificados. No es verdad que el Partido Popular estos días lo que viene diciendo es: no ha habido irregularidades, los modificados se producen porque necesitamos mayor infraestructura, necesitamos más equipamiento, pero lo cierto es que hay una serie de cuestiones que no se explican, como que cosas que venían en el proyecto inicial posteriormente se explican como modificados. Entonces, desde luego, nosotros entendemos que hay muchas cosas que no se han explicado y hay otras que sospechamos, que plasmamos en nuestras conclusiones, que sí que se verifican con la documentación, como el hecho de que la construcción va por un lado y los papeles van por el otro. Entonces se construye sobre un proyecto que no existe. Si hablamos de papeles, ¿se ha facilitado a la oposición todo lo que se ha requerido durante la comisión? Porque es uno de los argumentos que esgrime el Partido Popular, total transparencia y facilitados todos y cada uno de los documentos que durante todo este periodo se han querido consultar. Bueno, ahí rotundamente no. Es falso que se haya facilitado. La documentación estaba, la cuestión era que no teníamos el apoyo técnico para ver esa documentación. Quiero decir, teníamos hasta 10.000 planos que evidentemente ninguno de los procuradores que estábamos en esa comisión somos ni arquitectos ni ingenieros, por lo tanto no teníamos ese apoyo técnico que solicitamos desde el primer día de la comisión, porque una de las cuestiones que queríamos verificar era efectivamente que la construcción no era como tenía que haber sido. Entonces, en ese sentido, la documentación puede estar, y ni siquiera sabemos si está toda, porque no hemos tenido la posibilidad de realmente comparar. De hecho, cuando quedaban 2 meses para finalizar esta comisión, seguía apareciendo documentación nueva que no sabíamos que existía. Por lo tanto, ni siquiera sabemos si toda la documentación que estaba era la que tenía que estar. Vamos al principio de todo, cuando se habla del modelo por el que se apuesta en Burgos, y que es precisamente algo que se recoge, ¿no?, también dentro de las conclusiones que habéis elaborado. ¿Qué se puede determinar en torno a un modelo con el que se innovaba en nuestra ciudad, un modelo que luego tampoco se ha repetido en el resto de la comunidad y que lo que se ha escuchado durante todos estos años es que ha hipotecado la sanidad, ya no solo de la capital burgalesa o de la provincia, sino que ha condicionado también otras infraestructuras? ¿Esto se ha podido comprobar dentro de la comisión?
Sí, esto, vamos, claramente se ha comprobado. Claro, el significado de que digamos, el hospital es privado es porque, ¿no? Porque es verdad que al principio se hablaba de que iban a construir un hospital donde se iba a tener que pagar por utilizar. Claro, eso no ha sucedido, ¿no? Entonces, nosotros cuando decimos es un hospital privado es porque hay una empresa a la cual pertenece el edificio, a la cual pertenece el equipamiento y a la cual pertenecen todos los servicios no asistenciales, es decir, lo único que es público es el personal sanitario. Entonces, ya partiendo de esa base, si no podemos controlar o si no tenemos capacidad desde la Administración para controlar ni el equipamiento ni la infraestructura, ¿cómo podemos decir que ese hospital es público? ¿Cómo puede defender el Partido Popular que ese hospital es público? Es evidente que no lo es. Y aparte de eso, se dan una serie de circunstancias que se dan en todos los modelos. No hay que olvidar que esto ya se hace en la Comunidad de Madrid, se hace en la Comunidad Valenciana, hay experiencias en todo el país en el que se repiten los mismos problemas: sobrecostes, falta de calidad en los servicios, problemas en el proceso de construcción, muchos modificados. En todos los hospitales más o menos que hay construidos con este modelo se produce esto. El coste final es mayor siempre, en todo caso, y por lo tanto parece que no es el modelo que mejor viene al interés general ni que mejor viene a las arcas públicas. Por lo tanto, nosotros no podemos defender un modelo que a la larga es más caro y que endeuda a los bolsillos de todas las personas que viven en Castilla y León. Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y PSOE sigue sosteniendo que ha existido ese sobrecoste en torno al hospital universitario, y lo digo porque una de las principales conclusiones, quizás la principal del PP, es que no ha habido sobrecoste sino sobreinversión, que por otro lado es un argumento que también han esgrimido durante toda la comisión. ¿Cómo se le queda uno al cuerpo cuando después de conocer todas esas cifras y ver la evolución que ha tenido el hospital se escucha eso de sobreinversión y no sobrecoste? No es cierto que sea una sobreinversión, porque eso significaría que efectivamente se ha hecho proyecto nuevo, pero lo que nosotros vemos y lo que hemos certificado en esta comisión es que no hay proyecto nuevo. Lo que hay es un proyecto inicial que efectivamente no se corresponde con el proyecto final, pero no por una sobreinversión, sino porque ese proyecto inicial no estaba bien planificado. La sensación que se tiene es que todo es improvisación, que se va construyendo el hospital en base a unas necesidades que no son tales y en base además a provocar cosas como que, por ejemplo, el Divino Vallés se preveía que iba a estar funcionando a pleno rendimiento, cosa que no ha sucedido posteriormente, porque en un momento dado se dice que el hospital de Burgos, el nuevo hospital de Burgos, va a sustituir no solo al General Yagüe, sino a todo el complejo hospitalario. ¿Esto qué quiere decir finalmente? Que tenemos menos camas y que tenemos menos quirófanos en la ciudad de Burgos y en la provincia de Burgos. Por lo tanto, entendemos que no se puede hablar de sobreinversión, que de lo que hay que hablar más bien es de desinversión en algunas cuestiones, y además que esos modificados se producen sin que haya una necesidad real ni justificada. Por lo tanto, nosotros seguiremos sosteniendo que ese sobrecoste, que no nos olvidemos, 667 millones de euros que estamos pagando y que pagaremos aquí a 2036, suponen al final que es un peligro evidente para las arcas públicas y para nuestra sanidad pública. Ese descontrol al que hacéis referencia dentro también de las conclusiones en torno a los diferentes modificados y a lo que ha sucedido respecto al proyecto inicial, se puede ver, por ejemplo, en cómo ha crecido la obra, cómo ha ido evolucionando al margen de ese proyecto inicial, pero también en los aparatos de los que dispone al final el hospital, para que la gente nos entienda, en el equipamiento, ¿no? Que es otra de las partidas que ha disparado su presupuesto, creo que por encima del 100%. Sí, el presupuesto del equipamiento supone un 120% más de lo que estaba establecido, y aquí sí que tenemos claro que es evidente que no hay planificación ninguna con el equipamiento, que se improvisa absolutamente, y que además hay un punto en el proceso de construcción en que se decide que todo el equipamiento se va a comprar nuevo, que nada de lo que había en el General Yagüe se va a utilizar, que se está utilizando ahora mismo, que está en todos los hospitales de todas las provincias de Castilla y León y en todos los centros de salud, y sin embargo no en el Hospital de Burgos, salvo cuestiones muy pequeñas. Entonces, en ese sentido, entendemos que lo que sucede con el equipamiento además demuestra una de las cosas que nosotros sostenemos, y es que el PPI dice que hay garantía de financiación, que hacerlo con este modelo supone que nunca te vas a quedar sin dinero, y qué curioso, cuando llega el momento de comprar el equipamiento tienen que acudir al Banco Europeo de Inversiones y pedir un crédito y endeudar
endeudarse todavía más la administración para poder acometer ese equipamiento que la empresa concesionaria no paga. Entonces, en ese sentido, entendemos que todo lo que ha sucedido con el equipamiento también tiene todavía muchas cuestiones cuanto menos sospechosas y opacas. En todo este tiempo se ha puesto sobre la mesa también una cuestión, que es la que tiene que ver con el estado de la infraestructura como tal. Se construye un hospital nuevo y a lo largo de este tiempo, recordemos que es una dotación muy joven al final para un edificio de estas características, y la gente lo puede ver porque ha circulado ese tipo de vídeos por los móviles, yo creo que de muchísimos burgaleses en este tiempo. Se han podido ver algunas goteras, se han podido ver inundaciones, algunos desperfectos, una plaqueta incluso de la fachada que se desprendía. Se sostiene después de esta comisión que hay fallos en esa construcción, ¿no? Que la construcción no está tan bien hecha como se debiera. Es evidente que es sospecha, que no se puede certificar, y por eso, de hecho, nuestro siguiente paso y una de las cosas que concluimos en torno a la recuperación del hospital es precisamente algo que nosotros no hemos podido demostrar, pero que creemos que efectivamente debe realizarse, que es la auditoría del edificio. Una auditoría que compare presupuesto con calidad de materiales y con lo que es la infraestructura en general. Creemos que así se demostraría flagrantemente los incumplimientos de la empresa concesionaria en cuanto a la construcción del hospital, y que lo que vemos, digamos, ¿no?, esas goteras y tal, que no deja de ser el envoltorio, realmente tiene unos problemas mucho mayores, que son que realmente no se cumplieron las calidades que ese edificio debía tener, y ni todo lo que debía ser un edificio construido en plenas condiciones. El Partido Popular dice que uno de los beneficios del modelo del hospital universitario es que cuando acabe la concesión, en este caso, y luego te preguntaré por el canon, es que el hospital estará en la misma condición que cuando se inauguró. Yo no sé si esto se piensa por parte de Podemos que puede ser así, porque claro, hablamos creo que de 35 años los que tienen que pasar, ¿no? Hombre, parece improbable que un edificio que ahora mismo tiene 6 años de vida, en diciembre de 2018, ahora mismo cumplirá 6 años en funcionamiento, parece improbable que dentro de 20 años que todavía quedan de concesión vaya a estar en las mismas condiciones, ¿no? Es evidente que esto no va a suceder, como no sucede con ningún edificio, por otro lado, pero aparte es muy probable que este edificio envejezca mucho más rápido, precisamente por esos problemas estructurales que entendemos que hay. Y hay una cosa, sobre todo, la infraestructura es importante, pero quizá no es lo más importante, es mucho más importante el equipamiento. La tecnología sanitaria cambia radicalmente cada 5 años, los equipos cambian, y de hecho ahora el Partido Popular está diciendo que quizá haya que renegociar la parte del equipamiento, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿eso cuánto va a costar? ¿Cuánto más nos va a volver a costar? Porque entendiendo que el equipamiento debería ser de la administración, porque nunca debió ser de la empresa concesionaria, ahora si esto nos va a costar mucho más a los bolsillos de todos los burgaleses y burgalesas, entendemos que esto no se puede renegociar de cualquier forma y a cualquier precio, como viene haciendo el Partido Popular con la empresa concesionaria, y por lo tanto la cuestión del equipamiento es preocupante, y va a ser preocupante de aquí a muy corto plazo, porque una serie de equipos de alta tecnología posiblemente no se van a poder comprar porque la empresa no va a querer acometer ese gasto. Bueno, algo que se ha descubierto también en este proceso es que incluso existen contenciosos, ¿no?, entre la Junta y la empresa concesionaria por discrepancias a la hora de poder interpretar, ¿no?, ese contrato. ¿Qué pasa con el canon, Laura? Porque al final es otra de las cuestiones que siempre ha estado sobre la mesa. Millonario canon, insisten también desde el Partido Popular que representa una partida casi insignificante dentro de los presupuestos generales de nuestra comunidad, pero sin embargo es uno de los pilares también de las conclusiones, ¿no?, el hecho de abordar lo que se está pagando, y por eso luego te preguntaré también por esa recuperación de Lugo, que es lo que planteáis como conclusión a partir de ahora, ¿no? Claro, es insignificante en relación a los 3.000 millones de euros que tiene un presupuesto anual de la Consejería de Sanidad. Claro, en relación a esos 3.000 millones de euros, que efectivamente es la cuenta que hace el Partido Popular, dice, hombre, de 3.000 millones de euros, los 90 que hemos pagado parece que no es tanto, ¿no? Claro, pero es que los 90 que hemos pagado, la provincia de Burgos en inversiones en los presupuestos anteriores en sanidad estaba en torno a los 10 millones de euros.
y hemos pagado 90 de canon este año. Es decir, obviamente sin contar el presupuesto de personal y de administración general, ¿no? Pero en inversiones, 10 millones de euros. ¿Cómo puede ser que digan que 90 millones es poco cuando lo que se ha invertido es una décima parte en el presupuesto del año pasado? Me parece que es directamente insultar a las personas que vivimos en esta provincia el decir que es nimio, porque además serán 90 millones este año, pero serán 667 de aquí a 2036. Por lo tanto, el disparo de ese canon supone que muchas de las cuestiones asistenciales que vemos que en la provincia hay manifestaciones en Miranda, en Aranda, en Salas de los Infantes, a lo mejor se tienen que replantear que pagar esos 90 millones significa que muchas inversiones no se pueden hacer en esta provincia. Si hablamos de esa conclusión, yo sé que se puede hablar muchísimo porque son muchas y nos podríamos detener en todas, pero como el tiempo es el que es, si llegamos a esas conclusiones finales, al final se plantea la recuperación del Hospital Universitario para la Sanidad Pública y lo planteáis además como un punto y seguido, ¿no?, a todo el trabajo desarrollado en estos 2 años. Sobre la mesa, el Partido Socialista, por ejemplo, ha puesto el caso de Alzira en la Comunidad Valenciana. El PP dice que no es el mejor caso porque incluso allí se está reconociendo que el trabajo que se ha hecho, yo creo que no ha sido una recuperación como tal, sino que no se han renovado algunas concesiones, y si estoy equivocado me corriges, pero en cualquier caso es posible una recuperación. El hecho de haber hablado tanto de ello, no sé si resta a lo mejor credibilidad a esa posibilidad o realmente es algo que se puede hacer y vais a trabajar para que se haga. Es algo que se puede hacer y que mediante la auditoría y renegociando el contrato sería más barato para las arcas públicas de aquí a 2036, porque aún nos quedan de pagar, no olvidemos, por este hospital en torno a 1.000 millones de euros. Por lo tanto, la renegociación evidentemente y probablemente saldría más barata. Pero al margen de esto, nosotros no estamos de acuerdo con aplicar aquí el modelo Alzira, porque efectivamente, como dices, en el modelo Alzira lo que ha pasado es que se ha acabado la concesión y no la han renovado. Eso supondría que aquí tendríamos que esperar a 2036 para recuperar nuestro hospital. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con esa rescisión de contrato cuando llegue el final del contrato. Nosotros queremos recuperarlo ahora, en 2019. Porque además, cuanto más tardemos en recuperarlo, más vamos a estar pagando a la empresa concesionaria. Por lo tanto, nosotros planteamos que la recuperación tiene que ser ya y no al acabar el contrato, tiene que ser en este mismo año, en el próximo año. Entonces, en ese sentido, lo que planteaba, hay que auditar, hay que ver los incumplimientos de la empresa, hay que dejar de regalarle a la empresa millones todos los años, y esa es la forma de recuperar el Hospital de Burgos y además no solo es factible, como digo, sino que nos saldría mucho más barato que actualmente tal y como está concebido el modelo. Este proceso se plantea como algo que se pueda conseguir a corto plazo, porque hablas de 2019 y yo no sé si en ese horizonte se podría lograr una recuperación, un trabajo de esas características, o hay que plantearlo también a medio plazo, teniendo en cuenta que al final, claro, hay que sentarse, ¿no?, entiendo, con la concesionaria y plantear también todos esos términos. Sí, claro, por eso digo, evidentemente una auditoría del edificio no se hace un día para otro. El inicio, o sea, yo lo planteo como el inicio, ¿no?, en 2019. El Partido Popular no lo va a hacer. Si el gobierno de la Junta de Castilla y León cambia en mayo de 2019, cosa que desde luego nosotros vamos a luchar para que así sea y para echar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León, entonces podremos hablar de esa recuperación. El Partido Popular no lo va a hacer. Los partidos políticos que hemos trabajado en estas conclusiones, y desde luego Podemos, como absolutamente convencido de que esa recuperación es posible, entendemos que tiene que cambiar el gobierno del Partido Popular para poder recuperar ese contrato, y solo así lo conseguiremos, y lo haremos mediante esa auditoría, lo haremos mediante un informe del Consejo de Cuentas, con todas las posibilidades encima de la mesa de demostrar que efectivamente ese contrato ha sido lesivo para la sanidad pública, que estamos pagando mucho más de lo que deberíamos por un hospital que no tiene la calidad que debería, y que por lo tanto la única posibilidad de que la sanidad pública en esta provincia vuelva a funcionar medianamente bien es acabando con ese contrato. Te preguntaba al principio, Laura, si se consideraba un fiasco el hecho de no haber llegado a un entendimiento, en este caso entre los 4 grupos y el Partido Popular, pero sé que todavía hay posibilidad de entendimiento porque hay que celebrar, ¿no?, también algún que otro encuentro, y el PP en este sentido dice que no está cerrado a llegar a algún tipo de entendimiento en alguna reversión puntual o en algún punto. ¿Se podrá producir ese entendimiento?
Hombre, nosotros creemos o esperamos que a lo mejor, que al menos en algunas cuestiones relativas al modelo, en algunas desventajas que han quedado clarificadas que se dan, como que el coste final es mayor, quizá el Partido Popular pueda llegar a entenderse con nosotros. Desde luego nosotros, los 4 grupos, ya lo tenemos claro y solamente quedarían ellos por entender que algunas cuestiones sí o sí tienen que aceptarlas, aunque no acepten lo que ha pasado con el Hospital de Burgos, aunque lo quieran tapar, aunque no quieran admitir que realmente ha sido problemático, al menos sí en cuanto al modelo, y esperamos que al menos en eso podamos llegar a un entendimiento. En todo caso, si no es así, nosotros desde luego, como digo, planteamos que esto es el inicio, que han sido 2 años de trabajo en la comisión, que sigue habiendo mucha documentación ahí, que seguramente todavía nos tiene que revelar algunas cuestiones y que desde luego sigue el camino para recuperar el hospital. El viceportavoz del PP en las Cortes, Ángel Ibáñez, ha retado a la oposición a ir a los juzgados porque dice que este documento que tenemos en la mesa está cargado de mentiras y de falacias. Es una posibilidad que se descarta, se contempla, no se quiere entrar en judicializar este tema. ¿Cómo han sentado esas palabras? Lo primero, no hay ni una sola palabra que viene en nuestras conclusiones que el Partido Popular pueda decir que no es cierta, porque todas las cifras que vienen en nuestras conclusiones vienen de documentación oficial de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, mienten cuando dicen a su vez que nosotros mentimos en nuestras conclusiones. No hay ni una cifra que no hayamos sacado de la documentación oficial. Por lo tanto, es evidente que seguramente los que mientan son ellos, y de hecho ellos sí que tienen cifras en sus conclusiones que no corresponden con la realidad. Al margen de eso, nosotros nos podemos plantear ir a la Fiscalía si efectivamente entendemos que ha habido alguna irregularidad, que creemos que puede haberla habido en 2 cuestiones concretas: en el proceso de contratación y en el primer reequilibrio económico-financiero que se basa en el primer modificado de obra. Si conseguimos ver que efectivamente haya habido irregularidades, ningún miedo a ir a la Fiscalía. Si tenemos que hacerlo, lo haremos, como planteamos en su momento esa comisión de investigación y como planteamos una auditoría. Y simplemente lo que no tiene que hacer el Partido Popular es retar a la oposición a nada cuando son ellos los que mienten en sus conclusiones. Laura, te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros, pero también durante todos estos años acercándote para hablar de la comisión de investigación del Lugo y ser la voz, en este caso de Podemos, también en esta mesa acerca de toda esta cuestión. Vamos a seguir muy pendientes de cómo concluye este trabajo y cómo continúe, y por supuesto del resto de cuestiones que afecten también a las Cortes a través de Podemos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos.